por el ultrasonido y por supuesto que el principal se va a hacer por la tomografía computada, con reconstrucción tridimensional sin anestesia. Esto es muy importante, que el examen tarda muy poco, entonces deberemos hacerlo sin anestesia, con baja dosis, en la tomografía computada y algunas veces cuando se solicita resonancia magnética, muchas veces va a ser para evaluación de otras patologías intracranianas. A respecto del ultrasonido en la cranioestenosis, cada vez más se está hablando a respecto, principalmente porque se tiene en cuenta la protección radiológica. Y lo que es importante es saber que es un método donde puedes tener una excelente sensitividad, una excelente especificidad. Lo que se debe tener en cuenta que muchas veces se lo hace como un método de triaje. Es un poco más, bueno, te va a dar un poco más de trabajo porque tendrás que seguir todas las suturas, pero se puede utilizarle como método de triaje. Por supuesto que lo más acepto como método para diagnóstico va a ser la tomografía computada con reconstrucción tridimensional. Lo que hay que tener en cuenta cuando se va a evaluar estos niños es cuándo es el cierre de las suturas, porque lo más importante es saber lo que es normal para que entonces se pueda diagnosticar lo que está patológico. Y lo que tenemos es que la sutura metópica se va a cerrar entre 9 y 1 año de edad. Y las otras suturas todas solamente estarán cerradas a los 30 años. Entonces, lo que hay que preocuparse es con el cierre precoz de la sutura metópica, porque los otros todas deberán estar abiertas cuando lo hacen el examen. Otra cosa que es muy importante es saber que la cranioestenosis puede ser primaria ou secundária. As cranioestenoses secundárias serão decorrentes de microcefalia, prematuridade ou pós-derivação ventrículo-peritoneal. E dentre as cranioestenoses primárias, que são as mais frequentes, são as não sindrômicas, que correspondem a 85% dos casos. As cranioestenoses sindrômicas são correspondentes a 15%, en general son multisulturales. Entonces vamos a hablar de las dos y vamos a tener en cuenta que generalmente las que son primarias son aisladas. Hay una cosa al principio que es determinar si la asimetría del cráneo es patológica o si es normal. Lo que sería entonces no totalmente normal, pero lo que se llama de plagiocefalia postural. Además que hoy en día, como los pediatras recomiendan a las madres que dejen los niños de espaldas, entonces se viene con mucha más frecuencia. Entonces lo que hacemos, la tomografía computada, en estos casos, como podemos muy bien ver acá, donde todas las suturas están abiertas. Tenemos la asimetría del cráneo, pero las suturas todas abiertas en general. Lo más importante en estos casos es la evaluación de las suturas lambidoides que las tenemos acá. Acá otro caso, un niño de 6 meses con asimetría del cráneo, donde se puede mucho bien ver acá la asimetría, acá con un aplanamiento, pero lo que se ve son que las suturas están todas abiertas, incluso y principalmente las suturas lambidoides, como se ve acá en otro caso también. Entonces, acordarse de evaluar este aplanamiento y las suturas lambidoides principalmente. El tratamiento siempre se va a hacer, al principio solamente se recomienda el cambio de la posición del neno, pero muchas veces lo ponen este casquito para que se haga el tratamiento clínico. Bueno, en las otras cranioestenosis no sindrómicas tendremos entonces la escafocefalia o también llamada dolicocefalia, que es el cierre precoz de la sutura sagital, que corresponde a 60% de los casos. Tenemos a la trigonocefalia, el cierre de la sutura metópica, que se va a corresponder alrededor de 18% de los casos. Y la plagiocefalia, que podrá ser de las suturas coronais o de las suturas lambidoides.
lambidoides. La más rara de todas, la de la sutura lambidoide. Entonces, empezando con la escafocefalia, donde tendremos entonces el neno con un importante aumento del diámetro anteroposterior del cráneo, que se puede ver clínicamente en la radiografía, y se puede ver también, como tenemos acá, esta esclerosis ósea cerca de la sutura. La tomografía computada es muy característica con este aumento del diámetro anteroposterior del cráneo, y acá se ve muy bien el cierre de la sutura, sagital. Muchas veces podremos tener una pequeña elevación ósea, como tendremos acá. Bueno, en este otro caso también se puede hacer una reconstrucción con MIP, pero lo más importante es que lo tenga en cuenta que no se puede ver a la sutura, y acá está la evaluación con el ultrasonido. Acá tenemos la sutura cerrada y acá una sutura abierta para comparación. Entonces es un método muy sencillo para que se haga un examen de triaje. Bueno, la cranioestenosis de la sutura metópica, que también se llama de trigonocefalia, corresponde a 18% de los casos y tiene un aspecto muy característico, que es la reducción del diámetro transversal del cráneo a nivel en la parte frontal. Quédate en cuenta la gran deformidad craneana y lo que eso hace con el niño en el día a día, incluso con el bullying. Entonces tendremos acá un caso de trigonocefalia, de la cranioestenosis de la sutura metópica, donde tendremos incluso este desnivel acá. Y lo que vamos siempre a evaluar es que si es una cranioestenosis de la sutura metópica o si es una hiperostosis ósea de la sutura metópica. Y lo que es muy importante es que se valore mucho la reducción del diámetro frontal a este nivel. Acá tenemos un otro caso que además del cierre de la sutura se puede ver que hay esta proeminencia ósea. Ahora nos vamos a la plagiocefalia de la sutura coronal, que puede ser uni o bilateral. Acá tenemos en este caso un cierre unilateral con una importante deformidad de la facies, también con el desvío muy importante de la sutura sagital y también con la alteración en las órbitas, que quedan muchas veces como órbitas en Arlequín. Acá tenemos como comparación, entonces, el lado de la sutura abierta con la otra sutura. Y acá un otro caso con el cierre bilateral de las suturas coronais. Acá las dos suturas cerradas. La cranioestenosis de la sutura lambidoidea es la más rara de todas, corresponde alrededor de 5%, y acá hay que tenerse mucho cuidado con el diagnóstico diferencial solamente con las asimetrías del cráneo, la plagiocefalia postural. Entonces, acá se muy bien ve una sutura abierta y la otra con cierre parcial. En estos casos, hay que acordarse muy bien y valorar mucho la asimetría de esta región. Acá, entonces, el cierre parcial de la sutura lambidoidea. En los casos sindrómicos, acordarse que en general son multisuturais, que podremos tener la turricefalia, que se va a subdividir en oxicefalia y acrocefalia, y acá hay que valorar también si están involucradas las suturas de la base del cráneo. Y por ejemplo, en la braquicefalia, muchas veces llamamos de braquicefalia, pero no hay el envolvimiento de las suturas de la base del cráneo. Entonces, no sería en realidad una braquicefalia. Y hay aquellas que son muy comprometidas, que son las no clasificáveis. Entonces, hay que tenerse en cuenta que muchas veces podremos tener hipertensión intracraniana con estas impresiones
digitiformes en la calota ósea, y acá tenemos entonces múltiples suturas involucradas con el cierre y estas impresiones digitiformes. Acá un neno mucho más grave con el cierre de todas las suturas, que se muy bien ve las órbitas en posición en formato de arlequín, como se ve acá. Y lo que es importante es que en estos casos hay que siempre hacer un examen genético. Y lo que es importante es que tenemos muchas síndromes que pueden estar involucradas, pero siempre que se encuentra una sutura fusionada, cerrada, hay que checar las manos, los pies, y hay que hacerle un estudio genético. Las dos más importantes que tenemos que tener en cuenta son la síndrome de Cruzon, y acá es importante acordarse que estos nenos tienen inteligencia normal y por supuesto deben ser cuidados con mucho cuidado. Acá tenemos la otra síndrome muy frecuente, que es la síndrome de Apert. En estos casos, en general tienen inteligencia variable y se va a encontrar la sindactilia en las manos, né, como si fueran en luva. O que es muy importante en estos casos, también tienen una menor espacio en la cavidad orbitaria. En la síndrome de Apert es muy característico que sea entonces como si fuera más este aplanamiento frontal. Y acá tenemos como se lo hacen en la cirugía, que es en realidad algo que se parece muy agresivo, pero es lo que se necesita hacer. Entonces, ¿por qué vamos a operar a estos niños? El primer aspecto es el punto estético, porque estos niños tienen muchas veces tanta deformidad craneana que se llevan muy difícil incluso con el bullying. Después, el aspecto psicológico para estos niños. Y también porque se puede tener la hipertensión intracraniana en estos niños. ¿Cuándo operar? Es una otra pregunta muy importante. Y lo que se ve en la historia es que cada vez más se están operando estos niños más temprano. Por ejemplo, la escafocefalia hoy en día se opera a partir de los 2 meses de edad. Entonces, lo que es importante es hacer el diagnóstico correcto el más precoz posible para que se pueda hacer el tratamiento correcto lo más precoz que sea posible. Entonces, acá unos ejemplos de lo que hacen los neuroquirujanos. Entonces, en la escafocefalia, lo que van a hacer es hacer a estas aberturas, estas osteotomías, y acá como queda el cráneo en la tomografía computada después de la cirugía. Acá en otro caso, entonces, lo van a hacer muchas aberturas. Y acá, fíjate, en este otro niño, como tiene aquel importante aumento del diámetro anteroposterior del cráneo, acá después de la cirugía, y acá como es el acto operatorio, donde van a hacerle muchas aberturas en la tabla ósea. Acá un otro caso también de escafocefalia. Acá un otro caso que muy bien corresponde a la tomografía computada. Y acá otra pregunta, ¿cuándo hacer control pós-operatorio? En general, los cirujanos tardan un poco a hacer, no necesita ser tan temprano, y lo que es muy importante es tomar cuidado para que no digas que esté todo muy malo, porque muchas veces la mejora es mucho más clínica do que lo vemos en la tomografía computada. Después, con alrededor de 1 año, se podrá ver acá como esto que se está cerrando donde se fue hecho la cirugía. En la trigonocefalia, lo que se hace entonces es un avance y se hace un aumento del espacio en esta región frontal. Acá tenemos un niño muy típico con trigonocefalia. Acá entonces el preoperatorio, el hueso frontal durante el acto quirúrgico, y acá lo que va a hacer el neuroquirujano. Y acá como queda la tomografía computada después de la cirugía, y acá el preoperatorio y el postoperatorio. En los casos de la plagiocefalia,
Lo que se van a hacer es un avance de la fase y de esta región. Acá tenemos entonces la asimetría y acá el acto operatorio, que para nosotros, pero por lo menos para mí me parece un poco agresivo, pero es lo que se hace. Y acá tenemos entonces el preoperatorio con esta asimetría y acá el postoperatorio del mismo niño. E quando tendremos as cranioestenoses que são multisuturais, e nestes casos, então, se hace com muito mais frequência a hipertensão intracraniana, lo que o cirurgião pode encontrar, vean acá o crânio, o cerebro com estas impressões digitiformes, e acá todo que o neurocirurgião ha sacado por estas impressões digitiformes. Entonces, lo que es muy importante es que, en general, tenemos que tener en cuenta que muchas veces para el diagnóstico correcto necesitamos solamente de una imagen. Y muchas veces tenemos la idea que necesitamos hacer muchísimas imágenes y necesitamos hacer muchísimas fases en el examen. En realidad, el diagnóstico se nos da por una única imagen. Entonces, vean acá, en la escafocefalia, lo más importante es la evaluación de la sutura sagital, que lo va a coger por la imagen de la vista superior, como la tenemos acá. Acordarse que muchas veces se puede tener un cierre parcial de la sutura o que entonces muchas veces podremos también tener alguna saliencia ósea local. Y que se la va a evaluar por ultrasonido, hay que coger el transductor por toda su extensión. Por supuesto que vai quedar um exame de ultrassonido muito mais demorado, te vai tardar muito mais, pero muitas vezes pode ser um exame de triagem inicial. En el otro tipo, que es de la trigonocefalia, el diagnóstico también se puede salir en solamente una imagen. Y acá tenerse en cuenta que cuando lo vas a hacer el examen, es muy importante que lo veas en estas posiciones en oblicuas. Entonces tenemos acá el cierre de la sutura metópica con una cierta saliencia ósea. Y acá el diagnóstico diferencial es que no sea solamente el cierre de la sutura metópica con una hiperostosis óseas. Por eso que es muy importante acordarse de la reducción del diámetro transversal en esta región frontal. Esto es muy importante. Además que yo había dicho al principio que la única sutura que puede cerrar alrededor de un año de edad es la sutura metópica. Todas las otras solamente tendrán que cerrar a los 30 años. Y acá hay una cosa también que es muy importante, es que en el día a día muchas veces van a ver cierre de la sutura metópica antes de un año de edad, alrededor de los 8 o 9 meses. Entonces, por esto es muy importante que se acuerde de valorar el diámetro transversal en esta región frontal. Bueno, en la plagiocefalia de la sutura coronal, que se puede ser uni o bilateral, es muy importante que se tenga en cuenta también la deformidad de la fase que se hace, muchas veces con la órbita en Arlequín y con todas las otras alteraciones clínicas que se van a encontrar. Y en la plagiocefalia de la sutura lambidoide, acá, mucho cuidado, son las más raras, solamente 5% de los casos. Hay que acordarse del diagnóstico diferencial con la plagiocefalia postural, cada vez más frecuente hoy en día. Y además hay que valorar muchísimo la asimetría del cráneo en esta región. Y acá también les pido que hay que hay que cuidarse también mucho cuando la va a valorar por ultrasonido, que fíjate que vas a tener que valorar las dos suturas lambidoides, las dos suturas coronais, y la sutura sagital y la sutura metópica. Pero si lo piden, es un examen de triaje, pero el neuroquirujano solamente
va a tomar alguna decisión después de la tomografía computada. Y acá, entonces, acordarse de hacerla con baja dosis. Lo que tenemos acá, entonces, es que para el día a día, lo que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre los principales tipos de cranioestenosis, que estas son las que tenemos que saber que son las no sindrómicas. Acordarse que las sindrómicas generalmente son multisulturales. Y además que, como tenemos acá en la escafocefalia, tanto en la evaluación clínica como en la placa de rayo X, o entonces en la tomografía computada, vamos a tener el aumento del diámetro anteroposterior del cráneo, el cierre de la sutura sagital, que podrá ser parcial o total, con o sin saliencia ósea. Tendremos en la trigonocefalia, entonces, el cierre de la sutura metópica, esta deformidad en quilla de barco, de navío que se puede ver, pero podremos ter también esta saliencia ósea. Acá el importante es el diagnóstico diferencial con la hiperostosis de la sutura metópica, que en estos casos no tendrá reducción de la distancia transversal como la tenemos acá. Y acordarse que entonces solamente esta sutura es la que va a cerrar precozmente alrededor de 1 año, pero lo veo mucho más precoz alrededor de los 8 meses. Y por último, entonces, la plagiocefalia, que podrá ser de la sutura coronal uniobilateral o entonces de la sutura lambidoide. Me gustaría acordarnos siempre, né, que como radiólogos pediatras tenemos que tener en cuenta protección radiológica. En estos casos que he hablado básicamente de tomografía computada, es muy importante que se acuerden de hacer los exámenes cuando realmente necesario, y también hacerlo siempre con baja dosis, porque lo que viene en los equipos de tomografía computada, como los padrones para niños, en el día a día se lo puede bajar alrededor de 50% y tendrás una imagen perfecta y excelente. Entonces, es muy importante concientización de protección radiológica. Estoy hablando de cranioestenosis, que lo principal examen para el diagnóstico, para el planeamiento quirúrgico, para el control pós-operatório es tomografía computada. Entonces, les pido una atención especial para que lo hagan cuando necesario, con baja dosis, y que también lo difundan, tanto protección radiológica por el Imagently, como por el Leiting Safe, que el actual presidente es Dr. Hilton de Brasil, Hilton Leão, y hay también el Leiting Safe Pediatría, el Imagently, que hoy en nuestra asamblea he propuesto que se haga como lo que hicimos en Brasil, para que se difunda más protección radiológica. Y para, como pienso que acá también, porque en Brasil muchos que hacen radiología pediátrica también hacen radiología de adulto, entonces que sigan con la protección con el Imagwisely. Bueno, agradezco muchísimo y también quiero dejar mi agradecimiento por las imágenes de cirugía a Dr. Adriano Maeda, neuroquirurgiano de mi ciudad, y a Dr. Paulo Carboni en memoria, porque en realidad tengo visto muchos casos de cranioestenosis, toda la semana muchos. Por supuesto que es porque se está tornando un centro donde recorren por la cranioestenosis. Y pienso que es muy importante que tener en cuenta la ansiedad de los padres cuando ven que su hijo, que es siempre muy lindo, está empezando a presentar asimetría craneana. Y entonces también tenemos que tener en cuenta la ansiedad de los pediatras, y entonces valorar a todas las solicitudes de ellos, para que hagamos todo este planeamiento. Primero el triaje, que se puede hacer por ultrasonido. Hay algunos artículos científicos que dicen para hacer con la placa simple,
Pero si el caso es muy característico, pienso que no hay por qué hacer una placa simple, podría simplemente hacerle directamente una tomografía computada. Y acordarse de valorar también las otras patologías que se pueden encontrar asociadas, y para esto muchas veces se va a hacer una resonancia, muchas veces antes de la cirugía. Y como había dicho antes, no hay un tiempo cierto para que lo hagan el control postoperatorio. Esto va a depender mucho de cada cirujano y muchas veces él va a valorar mucho más la clínica para decidir si es necesario o no hacer el control postoperatorio. En muchos de los casos, si está bien el neno, no lo hacen. Y les puedo decir que, bueno, después de tantos años, hace más de 30 años que hago radiología pediátrica y con todos los casos que he visto, pouquíssimas vezes, talvez uma ou duas vezes, he visto colección pós-cirugía. Entonces, las imágenes quirúrgicas pienso que son un poco agresivas, pero lo más importante es que todos los niños realmente quedan bien después. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación presentamos al doctor Camilo Jaimes Cobos, que nos va a hablar de resonancia magnética fetal en la patología de cabeza y cuello. El doctor Cobos es neuroradiólogo pediatra del Hospital de Niños de Boston. Doctor. Buenas tardes a todos, mi nombre es Camilo Jaimes, trabajo en el Hospital Pediátrico de Boston. Quería empezar por darles las gracias a Mario Pelizari y al resto de la asociación directiva de la SLARP por invitarme. Es de bien nacidos ser agradecidos y quería empezar por ahí. Además tengo que extender un agradecimiento especial a Emilio, quien va a seguir hablando conmigo porque gracias a él pude sacar la charla de mi computador 2 minutos antes de empezarla. Entonces, él se merece el 50% del crédito, si no más. Al otro, tengo una fotico pequeña del Hospital Pediátrico en Boston. Si se pasan por allá, visítennos. Nos encanta tener visitantes de América Latina. No tengo suficiente tiempo para venir las veces que quisiera a América Latina. Aparte de esto, sigo con las disculpas. Si es que las diapositivas están en inglés, pero yo voy a hablar en español, me van a escuchar cambiar intermitentemente entre inglés y español. Es la habilidad de quedarme en uno solo de los idiomas la perdí ya hace varios años. No tengo ningún conflicto de intereses. Algunos principios sobre la resonancia fetal en general, pero que se extiendan definitivamente a las imágenes de cabeza y cuello, es aceptar que es difícil. Las estructuras son pequeñas, el feto se está moviendo y en realidad la experiencia es bastante no específica y tenemos que tener como claras cuáles son las metas de lo que estamos haciendo. La meta principal es quizás diagnosticar la anormalidad primaria, eso es obviamente lo más importante, pero segundo, para poder entenderla bien es fundamental que hagamos una correlación con los hallazgos en ecografía. La ecografía tiene muchas ventajas en las imágenes fetales en comparación con la resonancia y además tiene una resolución espacial superior, que es bien importante. Y tercero, y tenemos que tenerlo muy en cuenta en la patología fetal en general, pero aún más en las imágenes de cabeza y cuello, es que tenemos que esforzarnos por pensar que puede haber síndromes asociados. Y en realidad el síndrome asociado y el diagnóstico de un caso sindrómico en vez de un caso espontáneo es muy importante porque en realidad afecta de una manera muy profunda el counseling que se le hace a los padres. Entonces, una vez encontramos una anomalía, tenemos que hacer un esfuerzo adicional por encontrar otras anomalías, un esfuerzo adicional por pensar si podemos unirlas todas en un mismo síndrome y después hacer todo un esfuerzo consciente por tener un counseling adecuado de los padres. Vamos a ver si me sirven los videos. Esto siempre es una sorpresa y es la fuente de adrenalina de la charla. La técnica que nosotros tenemos para hacer las imágenes de cabeza y cuello, en general siempre tenemos imágenes del cerebro, porque como les decía, es importante tener imágenes que nos permitan evaluar el sistema nervioso central. Hacemos siempre imágenes en 3 planos de T2 rápidos y tenemos imágenes en TrueFISP o
precesión libre. Vamos a ver si puedo mostrarles algunas de estas. Nosotros en general preferimos hacer las imágenes en 3 Tesla. Nosotros tenemos casi todos nuestros ordenadores son de 3 Tesla por varias razones, y las imágenes de resonancia fetal en 3 Tesla son más complicadas de hacer, pero en realidad valen la pena. Y además de esto, creo que en cabeza y cuello tienen ventajas adicionales, porque la posibilidad de diagnosticar lesiones pequeñas y de estudiar la anatomía de la cabeza y cuello en detalle, en realidad se beneficia de poder tener mayor resolución espacial y un mayor contraste con las estructuras óseas. Ahora les voy a mostrar, si el computador lo permite, la imagen de nuestros T2 hastes o nuestros T2 rápidos que utilizamos en las secuencias fetales. Y quiero mostrarles esto porque en realidad la base de poder hacer diagnóstico en cabeza y cuello empieza con la calidad de las imágenes. Voy a pasar rápidamente por muchos de estos casos. Quiero ser el primero en reconocer que yo no creo mucho en las clases magistrales y las charlas magistrales. Entonces es un poquito como una antítesis que yo esté acá. Entonces, por favor, voy a mostrarles un par de casos con la idea contraria de venir acá a pontificar y decirles que tengo la respuesta. Es todo lo contrario. Me parecen casos muy, muy difíciles, y en algunos casos les voy a poner el síndrome con el que diagnosticamos al paciente, pero no es porque fuese claro, no es porque vimos todas las imágenes y de una vez pensamos eso. Me parece que a veces las charlas donde la respuesta está dada transmiten eso de una manera un poco falsa, y no es así. Nos cuesta un montón de trabajo llegar a esos diagnósticos. Siguiendo con la charla de la doctora Bustos sobre craneosinostosis, puse solamente un par de ejemplos porque creo que ya es un trabajo maravilloso, pero podemos ver craneosinostosis aún in utero, antes de que los pacientes nazcan. Normalmente el diagnóstico de estas empieza con una ecografía que muestra asimetrías en el cráneo, y lo que nosotros tratamos de hacer es delimitar esas asimetrías un poquito más y de nuevo verificar que no haya asociaciones sindrómicas intracraneales. Y lo otro que es muy importante es ver, una vez diagnosticamos una craneosinostosis, tratar de buscar todos los hallazgos asociados en las extremidades que podrían indicar o confirmar la presencia de una craneosinostosis sindrómica. El caso que tengo mostrado acá, pues tiene un nombre rarísimo, Baller-Gerald Syndrome, pero en realidad el hallazgo saliente en las neuroimágenes es la craneosinostosis de la sutura metópica, que por supuesto debería estar abierta en la etapa prenatal y que resulta en esta deformidad trigonocefálica muy temprana. Pero además de todo, vamos a ver si este pointer funciona, tenemos muchas anormalidades en las extremidades que, a pesar de ser una craneosinostosis de una sutura única en este momento, la presencia de anormalidades en las extremidades debe hacernos pensar fuertemente que esta es una craneosinostosis sindrómica. Este es otro caso de una craneosinostosis sindrómica. Esto va un poquito más de acuerdo a los casos que nos mostró la doctora Bustos, donde el paciente tiene una craneosinostosis de múltiples suturas. Entonces, el contorno craneal completo es anormal. Creo que nadie tendría ninguna duda de que esta es una bóveda craneana que es anormal. Y este paciente tenía un síndrome Pfeiffer, que es uno de los múltiples craneosinostosis asociados con los receptores de crecimiento de fibroblastos, FGFR por sus siglas en inglés. Este paciente en general tenía malformaciones de las extremidades, y eso permitió, digamos que, acercar el diagnóstico un poco más. Lo diagnosticamos como una craneosinostosis sindrómica in utero, pero el diagnóstico final ocurrió después del parto. Para terminar un poco con lo que ocurre en anormalidades de la bóveda craneana, es con alguna frecuencia encontramos encefaloceles, y en general no son un reto diagnóstico los encefaloceles como tal. Tienen varios problemas, y es que uno tiene que estar consciente de varias cosas. Uno, obviamente, la patología principal, que es el encefalocele y la apertura de la bóveda craneana, pero además es muy importante pensar que más allá de lo que podemos ver muchas veces en resonancia en útero, el tejido cerebral subyacente normalmente se encuentra alterado. Entonces, aun cuando nosotros no podemos ver anormalidades del tejido cerebral muchas veces debajo del encefalocele, es muy frecuente que las encontremos después del nacimiento cuando hacemos resonancias. Entonces, cuando tenemos defectos grandes, y muchas veces aun cuando tenemos defectos pequeños, no solamente hacemos imágenes postnatales para ver el defecto óseo, sino que hacemos imágenes de resonancia cerebral simple para ver si hay anormalidades de la formación del parénquima cerebral. Acá tenemos dos ejemplos que son claros y digamos que sin ningún reto diagnóstico. Vemos que la fosa posterior obviamente se encuentra abierta y mal formada, siguiendo la línea de lo que les decía. En este caso, en este encefalocele frontoetmoidal, podemos ver que el tejido del parénquima cerebral de esta región no se encuentra bien desarrollado.
Les voy a mostrar este caso que me pareció muy bonito cuando lo vimos. Entonces, este paciente llegó porque en la ecografía vieron una masa en la región de la nariz. La masa era muy clara, le hicieron Doppler, entonces el Doppler demostró que no era una lesión vascular, entonces nos alejamos de pensar que era un hemangioma. Tampoco se ve particularmente quística, aunque los quistes dermoides y epidérmicos pueden ser un poquito difíciles de reconocer en útero, pero no parecía que fuese eso tampoco. Le hicimos una resonancia fetal, y en la resonancia fetal pues vimos otra vez nuestra lesión pequeña en la nariz, y no parece haber ninguna conexión que pudimos ver en la resonancia fetal. Hicimos el diagnóstico tentativo de una heterotopia del tejido neuroglial. Seguimos este caso afortunadamente y es bien interesante, lo resecamos y tenía en efecto una heterotopia del tejido neuroglial nasal. Pero había otra cosa muy importante, cuando hicimos las imágenes postnatales, el tejido cerebral adyacente acá en el lóbulo frontal inferior es un tejido que está displástico y dismórfico, es decir, no era un tejido normal, sano tampoco. Y en mi opinión no había conexión ni en las imágenes ni en la cirugía un pedúnculo o un pedículo que conectara la heterotopia glial nasal con el tejido cerebral primario. Pero sí había un pequeño huequito, un pequeño foramen óseo, y en mi experiencia esto es perfectamente consistente con los defectos grandes. Muchas veces, aun cuando hay un defecto craneal muy grande, sin que haya un encefalocele propiamente dicho, hay malformaciones de la corteza cerebral muy extensas que son sutiles. Y yo creo que lo que este paciente tiene es básicamente una malformación cortical en el lóbulo frontal anterior asociado al cierre anormal craneano, que los vemos muy frecuentemente cuando los defectos son grandes, aún sin encefalocele, pero que en este caso, a pesar de que el defecto era chiquito y obviamente estaba relacionado con la heterotopia neuroglial nasal, igual permaneció ahí. Y el paciente, hasta donde sabemos, no desarrolló ninguna convulsiones. En cuanto a las anormalidades craniofaciales, la más frecuente que encontramos es el labio paladar hendido, o cleft lip and cleft palate, por sus siglas en inglés. Aproximadamente 1.2 nacidos vivos por cada 1000 habitantes tienen esta malformación, y es completamente aislada en aproximadamente 1/3. Nuestra labor como radiólogos es, en realidad, dos misiones. La primera es establecer el diagnóstico. El tratamiento de esta patología es un proceso muy largo que empieza en la edad temprana, porque tenemos que proteger la habilidad del niño de comer. Luego el desarrollo auditivo del niño. Estos niños durante el primer año de vida tienen tubos de timpanostomía para proteger de las infecciones repetidas del oído medio. Lo tercero que ocurre es un cierre del defecto de tejidos blandos, y luego un cierre óseo. Y por último, durante la adolescencia, el cierre óseo que se hace del defecto en el maxilar normalmente resulta en una anormalidad del crecimiento de la maxila. Y estos niños terminan con maxilares hipoplásticos muy pequeños, porque cierran el defecto aproximadamente a los 3 o 4 años, y entonces en la adolescencia y la edad adulta resultan con una mordida invertida muy grande, donde la mandíbula parece desproporcionadamente grande para el tamaño del maxila, y en ese momento hacen osteotomías Lefort 1 bilaterales para hacer un avance del maxilar. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico de estos en la edad prenatal, uno básicamente ha dicho que este paciente va a tener por las 2 siguientes décadas. Entonces, nosotros facilitamos que este diagnóstico se haga de manera adecuada, y lo segundo que hacemos es, por supuesto, como he dicho varias veces, buscar otras anormalidades que pueden estar asociadas a esto. Buscar anormalidades sindrómicas, buscar anormalidades cerebrales, holoprosencefalias, todas las anteriores pueden estar involucradas. Les voy a mostrar un par de imágenes de lo que nosotros vemos, y quiero aquí ser bastante deferente con la ecografía. La superior resolución espacial de la ecografía hace que sea una herramienta vital. Nosotros, en general, yo diría que en el 100% de los casos donde hay labio y paladar hendido encontramos el defecto. Cuando los defectos son más sutiles y son solamente en el labio, yo creo que la ecografía es muy superior. Y vale la pena hacer la resonancia para verificar que no haya nada posterior, porque si fuese un defecto más posterior, las sombras acústicas que generan los maxilares osificados hacen bastante difícil encontrar los defectos posteriores. Pero es muy raro tener eso. Es mucho más común tener labio sin paladar, y eso, la ecografía es fantástica para hacer esa imagen. En mi experiencia, las imágenes sagitales son de hecho bastante confusas, a no ser que uno sepa lo que está buscando. En esta imagen, la cavidad oral no debería conectarse con la cavidad nasal así. Este bebé tiene líquido amniótico en la cavidad oral, que está subiendo a la cavidad nasal en el lugar donde deberíamos tener el paladar. Cuando miramos las imágenes en el plano coronal, que lo considero fundamental, uno normalmente debe tener
el paladar duro yendo de lado a lado y el septo nasal debe estar en la mitad, en la edad prenatal. Yo me fío mucho del septo nasal. El septo nasal no debe estar desviado de una manera significativa, a no ser que haya una patología de la cavidad nasal o del paladar duro. Y por último, cuando vemos las imágenes axiales, es crucial buscar si hay un defecto en el borde alveolar del maxilar, que es lo que muestra este caso. Les voy a mostrar un caso diferente de un labio y paladar hendido bilateral. La razón de mostrarles esto es, uno, es más raro, dos, está más asociado con anormalidades sindrómicas, pero tercero, se ve un poco raro. Normalmente los pacientes vienen remitidos por sospecha de una masa en la cavidad oral, porque el segmento premaxilar, que ahora se encuentra libre porque hay dos defectos, el segmento premaxilar se extiende de manera anterior, se desplaza anormalmente y a veces también crece y da la apariencia de una masa. Entonces, con alguna frecuencia hemos visto los pacientes referidos por preocupaciones de teratoma o de masas de la cavidad oral, cuando lo que en realidad tienen es un labio y paladar hendido bilateral con una protrusión y un aumento del tamaño del segmento premaxilar, que se ve así en el plano axial, un poco flotando, dependiendo de cómo lo cojamos. Este caso que les traigo para contrastar es exactamente uno de esos casos, aunque no resultó ser un labio y paladar hendido, pero el bebé vino porque en la ecografía encontraron esta masa en la cavidad oral. Nos lo remitieron y traigo estas imágenes de ecografía que me parecen impresionantes porque nos permiten en realidad ver que las alas nasales se encuentran intactas, que el maxilar, al menos en ecografía, parece estar intacto y esta pequeña bolita que sale de la boca y está adherida al labio superior. Pero podemos en realidad ver con mucha resolución que la anatomía se encuentra bastante preservada. Hicimos una resonancia básicamente para confirmar que el borde alveolar del maxilar estuviese intacto. Y eso es lo que tenemos, lo que tenemos acá. Tenemos acá nuestra masa redondeada de tejido. Creo que voy a cambiar de pointer. No, no se pudo. La volvemos a ver en el plano axial. Y lo más importante es que vemos que otros signos secundarios de la posibilidad de labio y paladar hendido se encuentran ausentes. Es decir, vemos los palatal shelves o el piso de la cavidad nasal o el techo de la boca, que es el paladar duro, se encuentra presente y el septo nasal se encuentra en la mitad. Entonces, este paciente no tiene ningún otro signo que nos hiciera pensar en eso. Hicimos una imagen, básicamente basados en estas imágenes nos quedamos con un diagnóstico de un epulis congénito, que es una amartoma de la cavidad oral que aparece en el labio. El hecho que el maxilar se encontrase intacto excluía otras dos posibilidades. Uno era el labio y paladar hendido, que era una de las razones por las que enviaron al paciente, y el otro es un tumor que es una especie de teratoma más agresivo de la cavidad oral que se llama un epignathus. Y nosotros hicimos dos imágenes fetales para verificar que la lesión no estuviese creciendo ni se volviera más compleja, que es lo que veríamos con un epignathus. El paciente se mantuvo estable en la etapa prenatal, nació, le hicimos un CT, un CAT scan, que mostró la lesión, pero además muestra que el borde alveolar del maxilar se encuentra perfectamente normal. Esta es una reconstrucción en tercera dimensión que nos deja dimensionar un poco cómo se ve el paciente. Los cirujanos removieron la lesión, salió benigna y no hubo ningún problema asociado con esto, ni hubo recurrencias. Voy a hablar un poquito más de la micrognatia. Creo que esta es una razón frecuente por la que los pacientes vienen, o es al menos un hallazgo frecuente, aunque muchas veces el paciente viene con múltiples anomalías congénitas y no solamente con la retrognatia o la micrognatia. En teoría hay una división conceptual entre micrognatia y retrognatia, que es el tamaño, pero yo pienso que en las imágenes fetales en general es bastante difícil trazar una línea vertical nítida. Normalmente en mi experiencia cuando la mandíbula es pequeña además se encuentra desplazada posteriormente en general. Uno debe pensar que estos son defectos del primer y el segundo arco faríngeo y lo primero que uno debe tratar de buscar son otros problemas. Es casi universal que cuando hay problemas de desarrollo de la mandíbula las orejas no ascienden adecuadamente. Luego casi todos estos pacientes tienen implantación baja de las orejas. No es el principal hallazgo para una resonancia magnética, pero es algo importante recordar. Y debemos hacer el esfuerzo de mirar los huesos temporales o cualquier otra anormalidad del primer y segundo arco braquial. Hay más de 300 causas genéticas. Las trisomías son muy comunes. De las que no son trisomías, el síndrome Treacher-Collins es una causa frecuente. Y por último, algunas de estas cuando son severas resultan en la secuencia Pierre-Rowan, que es en realidad un diagnóstico clínico o el resultado clínico de una retromicrognatia severa. El caso que tengo en la diapositiva en realidad no es un Treacher-Collins, es un síndrome de Nager.
más que mostrarles el síndrome de Naegger, lo que quiero mostrarles es algo que sí se ve ahí, y es que en nuestra imagen en ningún momento había señal de líquido amniótico dentro de la vía aérea. Y eso nos muestra la principal y primera complicación que tienen estos pacientes con retromicrognatia, y es que nacen y tienen dificultades al respirar. Hay un montón de otras anormalidades, hay anormalidades en los dígitos y en los pies, están ausentes los arcos cigomáticos en ambos lados, los huesos temporales son anormales, pero lo que puede matar a este bebé cuando nace es las anormalidades de la respiración. Y el síndrome de Naegger en realidad tiene un pronóstico que no es tan dismal como muchos otros, y nuestra misión principal es asegurarnos que si es necesario este paciente tenga asistencia para proteger la vía aérea. Esta es una imagen de lo que hace la secuencia RO1 cuando está en todo su espectro. Normalmente tiene micrognatia, que ya lo sabemos, pero debido a la micrognatia la lengua asciende y oblitera gran parte de la cavidad oral posterior. Por último, el ascenso de la lengua resulta en una hendidura del paladar en la parte posterior del paladar secundario. Eso es imposible verlo en ecografía porque otras estructuras óseas ocluyen eso, pero esos pacientes normalmente tienen un paladar hendido posterior en el paladar secundario, que se alcanza a ver acá. Acá debería estar nuestro paladar secundario normal en la parte posterior. Y algunas causas adicionales son el síndrome de Stickler y el 22q11, de George, Catch-22, como le quieran decir. Esta es otra de las causas de Pierre-Robin. El video, que creo que ya pasó además, tiene la función de demostrarles algo que con alguna frecuencia se hace en nuestros centros, y es documentar la habilidad del feto de tragar. En realidad, a mí me parece que la presencia de polihidramnios es suficiente para favorecer esta posibilidad, pero algunos centros utilizan imágenes de cine. Creo que no está funcionando. Ups, creo que no funcionó. Imágenes de cine donde el feto está tragando para tratar de documentar de una manera objetiva esto. Este es otro síndrome en el cual el hallazgo principal lo da una reconstrucción en tercera dimensión de la estructura craneofacial. Nos damos cuenta que la nariz está ausente. Entonces, sea arritmia o hipodesarrollo de la nariz, este es un hallazgo único. Uno tiene que buscar en el sistema nervioso central por otras anormalidades, pero cuando se dan cuenta los ojos también son diminutos. Y eso, de hecho, sí debo decir que nos sentamos juiciosos a meter la combinación de hallazgos y encontramos que incluía arritmia e hipoplasia de los globos, y encontramos este síndrome de Bosma, y resulta que eso fue lo que fue. Como se dan cuenta, las órbitas son muy chiquitas, los globos oculares eran aún más pequeños, pero había ausencia completa de los huesos nasales y la estructura blanda que conforma la nariz. Bueno, voy a contarles un poquito de las lesiones focales que encontramos en el cuello. Y en realidad el diagnóstico diferencial se parece mucho al que tenemos en las lesiones postnatales del cuello. Tenemos algunas lesiones sólidas, algunos son tumores, como el teratoma y los hemangiomas. Hay algunas lesiones fibrosas que son más raras. Hay restos de tejidos normales que no migraron, no se quedaron atrapados en algún lugar. Hay lesiones quísticas como dermoides y epidermoides. Tenemos quistes de duplicación del intestino primitivo y tenemos quistes o anomalías del aparato de los arcos braquiales. Tenemos malformaciones linfáticas, normalmente no son uniquísticas, pero ocasionalmente pueden serlo. Normalmente son multiespaciales y multiloculares. Y por últimas tenemos, yo creo que el dilema más grande que encontramos, que son los teratomas y las malformaciones linfáticas, porque muchas veces pueden ser difíciles de diferenciar. Bueno, voy a mostrarles un par de lesioncitas que tenemos acá. Esta es una lesión en la boca, es una lesión francamente quística. En la boca, la ecografía muestra que es quística, la resonancia muestra que es quística. Cosas que uno debería estar pensando puede ser un dermoide, el piso de la boca es un buen lugar para un dermoide. Puede además ser un quiste del conducto tirogloso, que los hemos visto en útero, pero esos normalmente suelen ser un poquito más posteriores o estar más hacia abajo, pero es una consideración. También puede ser una malformación linfática unilocular. El paciente nació, y creo que la correlación entre las imágenes prenatales y postnatales es preciosa. En realidad es una lesión quística simple en la lengua oral o en la parte anterior de la cavidad oral. Esto fue resecado y era un quiste de duplicación del intestino primitivo anterior. Esta es una malformación linfática mucho más clásica. Aparece multiquística en la ecografía, multiquística en la resonancia magnética, y hay dos puntos que quiero enfatizar acá. El primero es que estas malformaciones frecuentemente involucran la lengua y el piso de la boca, y eso es muy importante porque postnatalmente tratar
esa componente de la malformación que está en el piso de la boca y en la lengua es complicadísimo y normalmente se vuelve una vida completa de desastres y de tratamientos recurrentes. Lo segundo que quiero decir es que la mejor forma que yo he encontrado para diferenciar los teratomas predominantemente quísticos de las malformaciones linfáticas es la personalidad de la lesión. Las malformaciones linfáticas son mucho más suaves y realmente se insinúan entre muchos espacios con relativo respeto a las estructuras que se encuentran ahí, que las desplazan, pero nunca las destruyen, y eso se mantiene tanto en imágenes prenatales como en postnatales. Les voy a mostrar un poquito esta diapositiva está acá realmente para recordarnos que este es el primer paso de múltiples y múltiples tratamientos. Y yo siento que cuando uno está teniendo una conversación con pediatras o muchas veces con padres, cuando uno presenta las alternativas de esto es un teratoma o esto es una malformación linfática, la gente tiende a pensar que el teratoma es una cosa horrible porque es un tumor y la malformación linfática debe ser no tan grave porque es una malformación linfática. Y es al contrario. El teratoma es una lesión benigna y puede que requiera varias cirugías, pero una vez se hace la excisión completa de la lesión, el paciente está curado y puede requerir fase reconstructiva. Pero esto es una enfermedad crónica que va a durar con el paciente por el resto de la vida. Este es un caso completamente diferente, es un teratoma clásico, tiene componentes francamente quísticos, tiene componentes francamente sólidos, los teratomas destruyen, invaden, no tienen ningún respeto por lo que está ahí. Entonces este ha entrado en la cavidad craneana, se ha metido en la órbita, tiene un componente que inicialmente pensaron que era un tumor intracerebral. Él llegó remitido a nuestro centro con el diagnóstico de un tumor letal y de un embarazo no viable. Hicimos un counseling muy fuerte porque tuvimos que hacer un procedimiento exit, que es que el paciente nace por cesárea y antes de que corten el cordón, el anestesiólogo ha asegurado la vía aérea y después si cortan el cordón. Aquí creo que tenemos una fotico de eso. Bueno, primero tenemos fotos postnatales de cómo se ve esto. Los teratomas, además de tener componentes sólidos, muchas veces tienen componentes que son grasos, muchas veces tienen componentes calcificados. Eso ayuda, en mi opinión, ayuda más en la ecografía de lo que ayuda en la resonancia, pero ayuda también. Postnatalmente, normalmente eso no es un conflicto y es muy fácil ver los componentes grasos y calcificados. Y básicamente esto es lo que hacen el cirujano y el obstetra y el anestesiólogo. Trabajan en sincronía perfecta para asegurar la vía aérea antes de cortar el cordón umbilical y asegurar que el paciente pueda tener la resección que seguramente le va a asegurar una buena calidad de vida. Otras lesiones que podemos encontrar, esto es un hemangioma congénito. Los hemangiomas congénitos sabemos que hay un cambio grande en lo que llamamos lesiones vasculares y hemangiomas. Hay hemangiomas congénitos y hemangiomas infantiles, pero si ustedes se ponen a pensar si el hemangioma es realmente congénito, pues tuvo que haber aparecido durante el embarazo, porque si no, ¿cómo fue congénito? Entonces, con alguna frecuencia los encontramos durante la segunda parte del segundo trimestre o en el tercer trimestre. Estas son algunas otras lesiones quísticas que hemos visto. Esto fue todo un debate sobre si era un laringocele o una anomalía de los conductos braquiales que terminan en el seno piriforme. En últimas nos inclinamos por esto y eso fue lo que el otorrinolaringólogo encontró. Estos son otros quistes de duplicación entérico. Tengo un par de diapositivas, no me voy a demorar mucho, en el hueso temporal y los oídos. A medida que la resonancia fetal se ha vuelto mejor, resulta que podemos ver el hueso temporal, el oído interno y los oídos. No con la claridad que las vemos en imágenes postnatales, pero el punto es que si no hacemos el esfuerzo de encontrar estas anormalidades, con total certeza no las vamos a ver. Entonces les tengo acá el ejemplo de un paciente con una microtia, donde además cuando uno hace imágenes de alta resolución, normalmente uno logra ver algo de fluido en el canal auditivo externo y en el oído medio, en alguna de las múltiples secuencias de resonancia fetal que uno hace. Este paciente no lo tenía y tampoco tenía la estructura de la aurícula, entonces tenía una atresia del oído auditivo externo. Este es un paciente con una malformación un poco más compleja, obviamente tiene hallazgos cerebrales, tiene hipoplasia del vermis, tiene un coloboma y yo diría que es difícil separar los componentes, pero claramente el oído interno en el lado izquierdo no es normal. No vemos una cóclea bien desarrollada, ni un vestíbulo, ni los canales semicirculares, y este paciente tenía síndrome de Charge. Voy a terminar por mostrarles unas imágenes de cosas que yo creo que son muy útiles para lo que podemos hacer en cabeza y cuello. Yo trabajo un poco más con desarrollo cerebral, y hay técnicas de corrección de movimiento que son basadas en procesamiento de imágenes después de que las imágenes están adquiridas. En realidad es una técnica bastante sencilla conceptualmente, donde uno adquiere las imágenes, normalmente que uno haría como parte del trabajo clínico, pero las adquiere en muchos planos. Y después utiliza esos planos para combinarlas. Entonces uno adquiere imágenes y las reconstruye en un volumen único y tiene un control de calidad. ¿Esto tiene suficiente resolución y suficiente señal? Sí, no. Y si no, vuelve y lo hace otra vez con las imágenes que ya han sido adquiridas.
Y los resultados son fantásticos. Les tengo algunas imágenes de lo que podemos hacer en cerebro. Esta imagen es puramente de cerebro y para lo que yo las he utilizado principalmente es para cerebro. Pero estoy tratando, con un poquito de tiempo y suerte, podemos utilizarlas también para mejorar el desarrollo de las estructuras craniofaciales. En estas imágenes no están viendo estructuras craniofaciales porque para el procesamiento de estas imágenes lo primero que hacemos es quitar el cráneo para poder mirar el cerebro. Pero me tomé el trabajo de reconstruir un par, vamos a ver si funciona el video, sin remover el cráneo. Y creo que ayuda... ¡Ay! Eso sí quisiera que funcionara. Vamos a ver. Este es un video cortico de cómo se ven las imágenes. Entonces ustedes ven los nervios craneales y no van a poder ver todas las estructuras del oído interno, pero ven el canal auditivo interno, ven la cóclea, el vestíbulo, los canales semicirculares y miren cómo se ve claro el canal auditivo externo y el oído medio. Entonces, estas reconstrucciones que están basadas en unir imágenes que se mueven de manera rígida, porque esta tecnología no sirve para hacer una reconstrucción de un brazo que se mueve de manera modular, pero sí sirve para hacer reconstrucciones de estructuras que se mueven como una unidad, incluido el cerebro y la base de cráneo. Y creo que tiene realmente mucho potencial para ayudarnos a encontrar algunas de estas anormalidades sutiles. El detalle anatómico que podemos encontrar es muy alto, acá se ven los nervios olfactorios, podemos ver los nervios ópticos, podemos ver los vasos del círculo de Willis. Y bueno, eso era básicamente lo que quería mostrarles. Quería mostrarles un par de casos, como les digo. Lo último que quería es venir a pontificar porque me parece que esto es un tema dificilísimo, me parece que es un tema que requiere mucho trabajo. Yo constantemente estoy hablando con mis colegas de cuerpo, que son los que están haciendo la ecografía, y constantemente, diría, al menos una vez por caso lo hacemos. No hay un solo caso que yo firme sin hablar. Ellos hacen la ecografía y leen las imágenes, digamos, del cuerpo. Yo me dedico al sistema nervioso central y a la cabeza y cuello. Hay que tratar de optimizar la técnica porque si no empezamos por buenas imágenes realmente no vamos a poder llegar mucho más lejos. Principal y capital en temas de cabeza y cuello es que tenemos que asegurarnos de que la vía aérea se encuentre permeable. No hay excusa si nosotros, los radiólogos pediatras, los radiólogos de cabeza y cuello, no alertamos a los obstetras y a los clínicos de que este paciente va a tener una transición difícil a la vida extrauterina. Y por último, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para lograr buscar hallazgos asociados que puedan elucidar o ayudarnos a descubrir cuál es el síndrome que el paciente tiene, si es que tiene alguno, y así poder dirigir el aconsejamiento a los padres. Y eso es todo. Muchas gracias.